I'm here where they're searching for little Gus Lamont yet again. Many people are asking the same question. Why have they resumed the search now? In just a minute. We have also been searching for another person, a male by the name of Benjamin. Benjamin was last seen on Friday the 26th of September in the far north of the state on the Stuart Highway and waited for the vehicle to approach. That vehicle didn't arrive at Glendambo in the state's far north there. We then commenced a search on the highway and couldn't locate the vehicle. And on Saturday we 27 de septiembre de 2025 17:00 Estación Oak Park cerca de Yuntag, Australia del Sur. Gus Lamont, de 4 años, desaparece mientras jugaba en un montículo de arena. Un día antes, a 150 km de distancia en la autopista Stuart cerca de Riendambo. Benjamin Maculla, de 40 años, desaparece tras conducir de forma errática con su coche abandonado en una densa maleza. Ambos desaparecen en el implacable Upaco, ambos en menos de 24 horas, sin rastros, sin huellas, sin testigos, sin señales de fauna. Un desconocido de ojos desorbitados en la carretera. Un niño solo al anochecer. ¿Es esto una coincidencia o una intervención escalofriante? ¿Era Benjamin el forastero asustado que se cruzó con Gus? Esta es la historia de dos desapariciones y una figura sombría. Permanezcan atentos mientras desentrañamos el misterio del desorbitado Benjamin. Las conexiones. Seguimos recomponiendo las piezas en esta intrigante superposición, empezando por las coincidencias centrales que han generado tanta especulación. Benjamin was last seen on Friday the 26th of September in the far north of the state on the Stuart Highway. We were alerted to a vehicle that was driving erratically. Police located the vehicle and due to the nature of the driving, we positioned police resources further down the road at Towns and waited for the vehicle to approach. Benjamin Maculla, un hombre de 40 años, desapareció el 26 de septiembre de 2025 cerca de Riendambo en el remoto Upaco de Australia del Sur, justo un día antes de que Gus Lamont desapareciera de la granja ovina de su familia cerca de Yuntag el 27 de septiembre. Ese ajustado plazo, Benjamin desapareciendo en la tarde del día 26 y Gus visto por última vez a las 17:00 del día siguiente, ha alimentado los temores de una conexión más oscura, con algunos lugareños susurrando sobre las probabilidades de que dos desapariciones lleguen tan cerca en un tramo tan aislado. El hecho de que el coche de Benjamin fuera encontrado abandonado la mañana del día 27, el mismo día en que se informó que Gus había desaparecido tras una búsqueda familiar de 3 horas, solo aumenta la inquietud. Es el tipo de sincronía que te hace detenerte. Un hombre se evapora entre el bosque. Y al día siguiente un niño de 4 años se escapa de su propio jardín sin dejar rastro. Profundizando en los detalles de los horarios, Benjamin fue visto por última vez conduciendo de forma errática en la Stuart Highway al sur de Riendambo esa tarde del día 26. Lo que provocó alarmas entre los camioneros que comunicaron por radio su actitud de cizareo y agitación. A la mañana siguiente su vehículo yacía desierto en una densa maleza en Girramina, un lugar que se encuentra aproximadamente a mitad de camino en la ruta hacia Yuntag. Mientras tanto Gus jugaba en un montículo de arena frente a su casa a las 17:00 de ese mismo día, llamó media hora después sin respuesta y fue declarado oficialmente desaparecido a las 20:30 tras registrar la propiedad por la familia. Esa ventana de 24 horas entre la última aparición de Benjamin y la desaparición de Gus parece demasiado estrecha para la pura casualidad en una región donde pueden pasar días sin ver a nadie más. Pensamos en la secuencia. Benjamin podría haber continuado hacia el este por la carretera en su estado desorientado, posiblemente pasando cerca del desvío hacia Oak Park, donde Gus estaba sin supervisión al aire libre. No es un vínculo directo, pero la coincidencia hace que los lugareños relaten historias de vagabundos en la zona. Como un camionero que describió a Benjamin como de ojos desorbitados y que se detuvo de repente como perdido o en pánico justo antes de desaparecer del mapa. Geográficamente las coincidencias se acumulan aún más. Riendambo se encuentra a unas 2 horas en coche. A unos 150 o 200 kilómetros de Oak Park, conectada por la Stuart Highway, la principal arteria que atraviesa esta zona árida de Australia del Sur. Ambos lugares están en el corazón del Upaco, vastas llanuras azotadas por el viento con densa maleza, ráfagas fuertes que borran rápidamente las huellas y una población escasa donde los encuentros son raros. El punto de abandono de Benjamin en Girramina le sitúa en esa línea directa hacia Yuntag del pueblo más cercano a la granja de Gus, a unos 40 kilómetros al sur. Imaginamos el trazado, la autopista, como una cinta solitaria entre tierra roja, con ramales que llevan a estaciones aisladas como Oak Park. Si Benjamin se desviara en su estado errático, podría haberse acercado o conducido hacia la zona donde Gus jugaba solo fuera, expuesto de una forma común en estas propiedades remotas pero arriesgada. El entorno compartido lo amplifica, ambos desaparecen en terreno muy accidentado con poco tráfico. Donde un desconocido podría acercarse sin testigos, y el viento podría dispersar cualquier evidencia antes del anochecer.
Una historia de los camioneros añade una capa escalofriante al momento. Informaron que Benjamin se desvió bruscamente y se detuvo bruscamente en la autopista esa tarde del día 26. Con aspecto de verdad como si discutiera por teléfono desorientado por algo. A la mañana siguiente su coche estaba vacío en la maleza, y horas después, Gus había desaparecido de una granja no muy lejos por la misma ruta. Los lugareños han compartido historias de personas similares que pasaron por allí. Como un conductor que se detuvo para comprobar cómo estaba un hombre que coincidía con la descripción de Benjamin, ofreciendo indicaciones pero sin obtener una respuesta coherente antes de marcharse hacia el este. Esa dirección coincide con el camino hacia Utah, donde la casa de Gus se encuentra junto a un camino polvoriento, planteando el que pasaría si podría Benjamin haberse desviado en su confusión, viendo al chico solo y provocando un acto impulsivo. La brecha de 24 horas se siente cargada, suficiente tiempo para que pueda cubrir terreno pero lo bastante corta para conectar los puntos en una región donde coincidencias como estas son raras. Según las actualizaciones policiales, el último movimiento conocido de Benjamin fue en esa carretera al sur de Riendambo en la tarde del día 26, y el último avistamiento de Gus fue a las 5 p.m. del día siguiente, creando una ventana estrecha que tiene a los miembros de la comunidad en alerta. Un vecino contó cómo el aislamiento de lo opaco hace que cualquier vehículo o persona inusual destaque, y con el camino errático de Benjamin que podría conducir hacia la salida de la granja, es difícil no preguntarse si los caminos se cruzaron. El fondo compartido y remoto de Australia del Sur, con su maleza retorcida, vientos implacables y pocos ojos vigilantes, hace que la ubicación se solape aún más impactante. Ambos lugares están fuera de los caminos habituales, con Riendambo como una pequeña parada y Oak Park como una estación de ovejas apartada, conectada por esa autopista solitaria donde un viajero desorientado podría desviarse sin ser notado. Recordamos cómo el hallazgo del coche de Benjamin el día 27 coincidió exactamente con el día en que llamaron a Gus a las 17:30 y lo registraron en privado hasta las 20:30. Ese hallazgo matutino en Girramina, un punto intermedio entre Riendambo y Utah, le sitúa a distancia de ataque de la granja, alimentando las dudas sobre si continuó a pie o se llevó hacia el este. El terreno de extensiones planas interrumpidas por una densa maleza permite movimientos ocultos, y con Gus jugando sin supervisión en un patio polvoriento similar, la conexión geográfica se siente demasiado estrecha para ignorarla. Los criminólogos han señalado cómo tales proximidades en zonas remotas a menudo generan teorías de terceros, como un desconocido presenciando o interviniendo, pero aquí la falta de testigos compartidos mantiene la especulación. La propia Stuart Iguay es el hilo que los une, una ruta principal desde Australia Occidental, de donde se originó Benjamin, pasando por Australia del Sur. Su conducción errática al sur de Riendambo podría haberle llevado hacia los caminos hacia el este cerca de Utah, alineándose con la ubicación de Gus. Pensamos en el aislamiento, poca población significa pocos controles, y un hombre en apuros podría pasar desapercibido, quizás deteniéndose cerca de la carretera de acceso a la granja. Las llanuras barridas por el viento borran huellas rápidamente, pero el momento del coche de Benjamin se fue esa mañana y Gus se fue esa noche, crea un eco inquietante, como si un evento se sucediera al siguiente en este vasto vacío. Un detalle de los informes de los camioneros añade profundidad: Benjamin se detuvo de repente en la autopista, con aspecto agitado, como si escudriñara el horizonte o discutiera consigo mismo justo antes de desaparecer. Al día siguiente Gus desaparece de una granja a lo largo del mismo pasillo general, sin que se activen las alarmas hasta horas después. Esta secuencia muestra a los lugareños que cuentan historias de vagabundos que se han desviado de caminos confundidos, a veces cruzando terrenos privados como Oak Park. La dureza compartida del opaco, del calor de 36 grados y la ausencia de fuentes de agua hacen que la supervivencia de ambos sea escasa, pero la proximidad aumenta si Benjamin, en su estado, podría haber llegado a la zona donde Gus estaba expuesto fuera. Mientras lo trazamos, de Riendambo a Oak Park abarca esas 2 horas de trayecto, con Girramina como punto intermedio clave donde termina el sendero de Benjamin. El área de juegos de Gus, un montículo de arena en el jardín abierto, queda vulnerable para cualquier transeúnte que pase por la salida de la autopista. El poco tráfico, días sin ver otro vehículo, significa que un desconocido como Benjamin podría acercarse sin ser visto. Su trayectoria errática podría llevarle por mal camino hacia la granja. Reflexionamos sobre las probabilidades: 2 desapariciones en 24 horas en una región donde el aislamiento es la norma, pero coincidencias como esta parecen forzadas. El viento y el polvo habrían cubierto cualquier pista superpuesta, pero la línea temporal permanece como una pieza del puzzle que no encaja bien. Por último, del papel de la autopista como conector desde el origen de Benjamin hasta la casa de Gus subraya el hilo geográfico. Su última dirección conocida, hacia el este tras Riendambo, coincide con la ruta hacia Utah, donde la granja se encuentra justo al sur. Con Gus fuera al anochecer, la ventana para un encuentro se estrecha pero no desaparece. La atmósfera remota compartida, los asentamientos dispersos, la tierra roja interminable, hacen que cualquier solapamiento se acentúe, convirtiendo lo que podría ser aleatorio en algo que exige un examen más cercano.
Continuamos con nuestra recopilación de detalles sobre la desaparición de Benjamin Makuyauto, centrando la atención en los esfuerzos de búsqueda que comenzaron inmediatamente después de que se descubriera su coche abandonado en el bosque cerca de Girramin a la mañana del 27 de septiembre de 2025. La operación terrestre comenzó de inmediato, atrayendo voluntarios del Servicio de Emergencia Estatal junto con la policía para registrar la zona alrededor de Girramin y a lo largo de la autopista Stuart. Desplegaron drones para vistas aéreas, perros rastreadores de olor para seguir cualquier rastro humano y vehículos todoterreno para navegar por el accidentado paisaje, cubriendo una densa maleza notoriamente difícil de penetrar. En el caso de Benjamin, unos 50 a 70 miembros de SES de unidades en Guiendambo y Coberpede fueron movilizados ese mismo día, entrenados específicamente en búsquedas terrestres y equipados para afrontar los desafíos de lo opaco. Estos voluntarios trabajaron en turnos de 12 horas durante 7 días, del 27 de septiembre al 3 de octubre, abriéndose paso entre matorrales densos y terrenos muy accidentados que hacían que cada paso fuera un reto. La policía localizó huellas y otros rastros avistados cerca del coche, rastreándolos meticulosamente entre la maleza con la esperanza de que llevaran a algún sitio, pero los rastros se desvanecieron sin dar paso a Benjamin. La vegetación densa y el terreno irregular complicaban las cosas, con equipos informando de cómo el arbusto engullía cualquier posible camino, obligándoles a retroceder y expandirse hacia afuera. Pidieron imágenes de las cámaras de salpicadero de cualquiera que viajara por las Stuart y Way entre Port Auguste y Guiendambo esa tarde del día 26, priorizando los testimonios de testigos que pudieran haber detectado su comportamiento errático al volante. La búsqueda se amplió con cámaras infrarrojas para escanear por la noche en busca de firmas térmicas en el bosque alrededor de Guiendambo y cartografía geológica para asegurar una cobertura completa de la naturaleza salvaje circundante. Los equipos buscaron señales, ropa, objetos personales o indicios de lucha, pero no encontraron nada, ya que el entorno duro no daba pistas de a dónde podría haber ido. Para el esfuerzo paralelo de BUS, más de 100 voluntarios desde unidades locales en Junta, Peterborough y Port Augusta se unieron desde el 28 de septiembre. Trayendo el mismo conjunto de herramientas de drones térmicos, KSMX o perros detectores y métodos de búsqueda en cuadrícula para cubrir 470 kilómetros cuadrados. Operaron en oleadas coordinadas con la policía y las fuerzas de defensa australianas, dividiendo el terreno en secciones usando geocódigo para la precisión en la densa maleza. La similitud en escala y recursos entre ambas búsquedas, que ambas atraen a decenas de voluntarios entrenados de pueblos cercanos, pone de manifiesto cómo los investigadores percibieron una posible relación, desplegando fuerzas comparables a pesar de que los casos se gestionaban por separado. Un voluntario destacado, Jason O'Connell de la unidad de Peterborough, lideró un equipo que recorrió 200 kilómetros en el caso de BUS, declarando el 7 de octubre que no había ninguna evidencia de actividad de fauna salvaje ni carroñeros, convencido de que el niño no estaba en la propiedad tras sus exhaustivas rejillas. También colaboró en la búsqueda de Benjamin, examinando esas huellas iniciales cerca del coche pero sin encontrar coincidencia, señalando cómo el terreno accidentado hacía poco fiable el seguimiento. Las tripulaciones de SES resistían el viento y el polvo que dificultaban la visibilidad, utilizando infrarrojos para barridos nocturnos y detectar cualquier movimiento, pero los elementos a menudo ganaban, dispersando pistas antes de que pudieran ser localizadas. La fase terrestre para Benjamin concluyó el 3 de octubre de 2025 tras no surgir nuevas pistas. Cambiando de tema al análisis de datos del coche y a una revisión de su historia personal en Australia Occidental. El 5 de octubre la llamada de información recibió una actualización, coincidiendo con la pausa en la búsqueda inicial de busca centrándose en conductores de camiones que podrían recordar la actitud ansiosa de Benjamin en la autopista. Para BUS, los equipos SES jugaron 10 días seguidos del 28 de septiembre al 7 de octubre soportando rotaciones de 12 horas en el calor, antes de reducir la velocidad. Contribuyeron con hallazgos clave como la huella de 500 metros de la granja, que más tarde se confirmó como de BUS, y rastros cerca del lugar de Benjamin que no se materializaron. Sus operaciones nocturnas con infrarrojos buscaban detectar calor en el monte, pero los fuertes vientos levantaban polvo dificultando distinguir algo significativo. Ahora, bajo la sección de investigación de personas desaparecidas para una investigación a largo plazo. El caso de Benjamin no tiene operaciones a gran escala en curso con énfasis en analizar datos de y teléfonos, si están disponibles, junto con sus datos de antecedentes. La policía sigue pidiendo pistas a través de Crime Stoppers en el 131-444, pero no ha llegado nada nuevo de testigos ni pruebas desde el 5 de octubre. A fecha de 24 de octubre de 2025, no hay ningún avance y el asunto está catalogado como desaparecido de larga duración, sin mostrar indicios de juego sucio ni vínculos externos. La intensidad reflejada en el despliegue de voluntarios en ambos, que se basaban en unidades regionales superpuestas como Peterborough para BUS y Guiendambo para Benjamin, subraya cómo las búsquedas se reflejaban mutuamente, sugiriendo que los investigadores vieron suficiente solapamiento para reflejar sus enfoques, incluso manteniendo los casos distintos. Recordamos el relato de un voluntario en el campo describiendo cómo los equipos se dispersaron en cuadrículas, llamando nombres a través de megáfonos mientras los perros olfateaban en busca de olores, pero la inmensidad engullía sus esfuerzos.
En la zona de Benjamín, la maleza era tan densa que los Kaz luchaban y los drones flotaban bajos para asomarse entre el follaje, pero solo generaban frustración. Para Gus surgieron historias similares, voluntarios caminando por tierra roja, deteniéndose para beber agua con los 36 grados de calor, convencidos de que habían recorrido cada centímetro pero sin encontrar ninguna pista. O'Connell contó cómo su tripulación revisaba 2 veces los sectores, marcando mapas con pasadores de geocódigo, pero los vientos borraban señales sutiles antes de que pudieran registrarlas. Estas historias prácticas pintan la dura realidad, con las tripulaciones desuniendo por el agotamiento compartido, intercambiando consejos para navegar el terreno que conocían desde hacía años. La transición a la revisión de datos para Benjamin implicó examinar huellas digitales como posibles señales de teléfono a lo largo de la autopista, mientras que para Gus influyó en el análisis de IA del grupo de trabajo. Voluntarios como los de Cover PD conducían horas para unirse a la cacería de Benjamin, solo para encontrarse con los mismos callejones sin salida, rastros que insinuaban pero no llevaban a ninguna parte. En las patrullas de Gus, unidades de Port Augusta coordinaban con las fuerzas de defensa, usando imágenes térmicas al anochecer para captar el calor persistente, pero el aire fresco de la noche borraba las lecturas. El liderazgo de O'Connell en ambos puso de manifiesto la superposición, aplicando lecciones de una a otra, señalando cómo el aislamiento de lo opaco exigía ese tipo de adaptabilidad. A medida que las búsquedas llegaban a su fin, los voluntarios reflexionaban sobre el desgaste emocional, largas jornadas que terminaban en silencio sin cierre para las familias. Para Benjamin, el final llegó rápido tras una semana, pasando a trabajar de escritorio en sus partidos con Australia Occidental, mientras que el de Gus se alargó un poco antes del giro. El uso compartido del mapeo geocodificado aseguró que no se pasaran por alto solapamientos, pero la falta de hallazgos en ambas tripulaciones de la izquierda se desinflaba. Pensamos en la historia de un miembro del equipo ver una figura lejana en la transmisión del dron, solo para descubrir que era una roca, destruyendo esperanzas al instante. Estos detalles subrayan la dedicación, conses de diversos pueblos uniéndose, su conocimiento local resultando invaluable pero sin aportar nada definitivo. Las llamadas continuas a través de Crime Stoppers mantienen la puerta abierta. Pero sin nuevos informes, las investigaciones se intensifican. El estatus a largo plazo de Benjamin implica comprobaciones ocasionales de los contactos, mientras el grupo de trabajo de Gus procesa datos. Voluntarios como O'Connell han pasado otras llamadas, pero su aportación permanece en los registros, un testimonio de la magnitud que se reflejó en los casos, insinuando vínculos percibidos a ojos de quienes coordinan la búsqueda de Benjamin. Nos adentramos directamente en las posibilidades de si Benjamin Macullar está de alguna manera relacionado con la desaparición de Gus, empezando por las principales hipótesis que han surgido de las coincidencias. La primera se centra en Benjamin como sospechoso de un secuestro impulsado por su comportamiento errático. Informes de camioneros en la Stuart y Guay esa tarde del 26 de septiembre lo describen conduciendo de forma impredecible, tacizareando y frenando de repente con los ojos abiertos y salvajes como si estuviera en pánico bajo alguna influencia. Esta expresión de ojos desorbitados sugiere que podría haberse encontrado con algo aterrador ese mismo día, lo que le llevó a un estado de frenesí, o en un escenario más oscuro podría haber estado bajo los efectos de sustancias controladas, nublando su juicio y llevándolo a acciones impulsivas. En esta teoría, podría haberse desviado hacia Oak Park al día siguiente, viendo a Gus jugando sin supervisión en el montículo de arena alrededor de las 5 p.m. del 27 de septiembre y arrebatándolo en un momento de caos. El remoto Úpaco, con su escasa población y vastas extensiones vacías, facilitaría que un desconocido en apuros se acercara a un niño sin testigos inmediatos. Pero la policía lo descarta por falta de rastros compartidos como huellas superpuestas o avistamientos cerca de la granja. Una variación se basa en esa intervención pero entrelaza elementos aleatorios o fauna. Aquí Benjamin podría haber tenido un accidente o haber sido atacado por animales como los dingos en el monte cerca de Riendambo, dejándole aterrorizado y desorientado. Gus podría haber presenciado esto sin querer desde lejos mientras estaba fuera, o haberse dejado arrastrar si Benjamin, en su pánico, agarró al chico para silenciarlo o usarlo como palanca en su confusión. Esa expresión de ojos desorbitados vuelve a apuntar a un trauma previo, quizá un susto con la fauna que le marcó mentalmente obligándole a huir hacia el este en una neblina, o la influencia de sustancias que amplificaron su miedo hasta convertirlo en agresión. La teoría combina la acción humana con los peligros naturales de lo opaco, explicando la ausencia de señales exteriores como la actividad de carroñeros en ambos casos, como si los acontecimientos se hubieran desarrollado en bolsillos aislados. Nos imaginamos a Benjamin arrastrando a Gus en su frenesí, explicando el lapso de 24 horas entre su última aparición y la desaparición de Gus, aunque no hay pruebas como marcas de lucha que lo respalde. La tercera hipótesis se aleja de la implicación directa, tratándola como mera coincidencia sin vínculos. La desaparición de Benjamin podría deberse a una desventura personal, una crisis en ese terreno remoto que le llevó a vadar perdido y solo. Su estado agitado por el agotamiento o problemas internos, sin relación con ningún niño. La mirada desorbitada podría indicar que estaba lidiando con algo no relacionado, como un episodio médico o efectos de sustancias que le hicieron abandonar su camino y desaparecer entre la maleza.
Desde esta perspectiva, el aislamiento del Outback a menudo reclama a las personas por separado, sin ninguna conspiración que vincule ambos eventos. La policía lo respalda diciendo que no existe ninguna conexión, priorizándola porque no hay pistas compartidas. Aunque el momento y la ubicación siguen molestando a los observadores. Estas ideas derivan de los hechos crudos del camino errático de Benjamin y la repentina ausencia de Gus, pero se basan en suposiciones sin vínculos duros. Si el pánico de Benjamin provenía de un encuentro anterior, por ejemplo una carrera aterradora que le dejó tambaleándose, podría haber seguido hacia Utah en una niebla, cruzando al mundo de Gus por casualidad. O si las sustancias jugaban un papel, su estado alterado podía convertir un simple desvío en algo trágico, arrastrando a un inocente como Gus a la mezcla. Imaginamos la secuencia, Benjamin deteniéndose en la autopista, con los ojos moviéndose salvajemente como si lo persiguiera lo que había visto o hecho, y luego avanzando hacia el este donde Gus jugaba ajeno. La ausencia de aves carroñeras o huellas alejadas en ambas desapariciones alimenta la idea de que los eventos permanecieron contenidos, quizás superpuestos de formas ocultas. Ampliando el ángulo del secuestro, la desorientación de Benjamin podría haber alcanzado su punto máximo al día siguiente, llevándole al borde de la granja donde la jugada solitaria de Gus le convertía en un blanco fácil. Las historias de los camioneros sobre sus paradas repentinas pintan a un hombre desmoronándose, con ojos que traicionan terror o discapacidad, posiblemente por algo ingerido que distorsionó su realidad para ver a Gus como una amenaza o oportunidad. En la versión de Fauna, imagina a Benjamin defendiéndose de un ataque dingo en la maleza, ensangrentado y frenético solo para que Gus tropiece con la escena desde el borde del jardín, lo que hace que Benjamin silencie al testigo en sus ojos. Los ojos abiertos de par en par, desenfocados, podían provenir de ese trauma, una instantánea de un hombre roto por la naturaleza salvaje arrastrando a Gus para enterrar el secreto. La teoría de la coincidencia sostiene que si los problemas de Benjamin fueran autoconclusivos, su mirada salvaje de demonios personales como un colapso o una neblina sustancial, sin relación con ningún niño, le veíamos vagando solo por el monte perdido en los elementos, mientras el destino de Gus se desarrollaba de forma independiente. Pero el eco de 24 horas persiste con la última agitación conocida de Benjamin insinuando un catalizador. Algo visto o hecho que le impulsó hacia la granja donde Gus esperaba sin saberlo. Estos hilos tejen una red de qué pasaría si, cada uno ramificándose desde esa expresión atormentada, convirtiendo la crisis de un desconocido en una posible tragedia para un chico inocente. Ahora trasladamos nuestra colección de ideas a comparar las hipótesis que rodean a Benjamin McCullough con casos como Summer Wells y Emmanuel Aro, explorando cómo estos escenarios podrían desarrollarse o desmoronarse en investigaciones reales y destacando cómo esas ideas se polarizan en dos direcciones claras, ya sea la intervención directa de un desconocido o una mera coincidencia que oculta algo interno. Y todos ellos conducen a desenlaces sombríos que dejan familias destrozadas y comunidades atormentadas. El caso Summer Wells ofrece un ejemplo contundente de cómo tales escenarios pueden persistir sin cierre, manteniendo abierta la puerta a teorías más extrañas que se sienten inquietantemente similares a las ideas de Benjamin. Summer, una niña de 5 años con el pelo rubio y una sonrisa radiante, desapareció de la casa rural de su familia en el condado de Owens, Tennessee, el 15 de junio de 2021 alrededor de las 18:30 mientras jugaba al aire libre cerca de una zona boscosa. Su madre, Candace Blett, afirmaba que entró a por un juguete y nunca regresó, pero la propiedad aislada, rodeada de densos bosques y arroyos, dejaba espacio para todo, desde vagar hasta presenciar algo horrible. Recordamos la historia inicial de la familia. Summer había estado plantando flores con su abuela ese mismo día. Luego entró sola en casa, pero cuando Candace comprobó, ya no estaba. El padre, Donald Wells, estaba en el trabajo y los hermanos estaban dentro. Nadie la vio salir del patio. Esta situación refleja la polarización en las hipótesis de Benjamin. ¿Podría un forastero desorientado haber acechado en el bosque, entrar en pánico y haberla agarrado, o era un secreto familiar enterrado más cerca de casa? La búsqueda comenzó inmediatamente con una alerta Amber, que atrajo a más de 2.500 voluntarios que rastrearon 5 de 0 acres con perros, drones y sonar en los arroyos. Pero no apareció nada, ni siquiera un zapato o un juguete. 4 años después, en octubre de 2025, la Oficina de Investigación de Tennessee aún la clasifica como activa, con fotos avanzadas de edad publicadas en agosto que muestran cómo podría ser el verano a los 9 años. La historia familiar de violencia doméstica e implicación de servicios sociales añadió capas, pero no hubo arrestos, dejando viva la posibilidad de desconocer, quizás alguien errático que pasaba por las carreteras rurales, muy parecido a la figura de ojos desorbitados en la especulación, interviniendo en un instante. Esta persistencia muestra cómo estos UVO pueden prolongarse, alimentando interminables qué pasaría si en zonas remotas donde las huellas desaparecen rápidamente y la falta de resolución mantiene el dolor en carne viva para todos los implicados. En la historia de Summer, los días siguientes se desarrollaron con creciente desesperación. Candace y Donald se unieron a las búsquedas, pero circulaban rumores sobre su pasado. Donald tenía antecedentes penales por conducir bajo los efectos del alcohol y problemas domésticos, y la casa estaba llena de signos de abandono. Los investigadores entrevistaron a los hermanos, quienes mencionaron que a Summer le gustaba explorar el bosque sola, pero no surgieron pistas concretas.
En julio de 2021 el foco se desplazó hacia adentro con polígrafos para los padres y una inmersión en sus registros telefónicos, pero los resultados permanecieron sellados. Pensamos en el desgaste emocional, Candace se derrumbó en entrevistas suplicando si alguien sabe algo por favor que llame, pero el silencio persistió. Con el paso de los meses y años, las teorías se polarizaron. Algunas señalaban el secuestro de un desconocido durante su breve tiempo sin supervisión, quizá un vagabundo de la carretera cercana que la vio en el jardín, mientras que otros sospechaban de un acto familiar sucio como un accidente encubierto para proteger la casa. El aniversario de junio de 2025 trajo nuevas súplicas de Donald, 4 años demasiado largos, pero los nuevos planes de búsqueda de en julio insinuaban esperanza persistente o quizás un esfuerzo por cerrar viejas heridas. Este caso ejemplifica cómo las hipótesis se dividen bruscamente en amenaza externa o tragedia interna, ambas terminando en desamor, con la naturaleza no resuelta amplificando el tormento, padres bajo perpetua sospecha, hermanos marcados y una comunidad cambiada para siempre por el vacío. Cambiando a Emmanuel Aro, este caso da la vuelta al guión de narrativas más extrañas, mostrando cómo pueden desmoronarse bajo el escrutinio, revelando contradicciones que apuntan a la familia, sugiriendo que ideas al estilo Benjamin podrían no ser válidas y que la verdadera causa reside en el hogar. Emmanuel, un bebé de 7 meses con mejillas regordetas y cabello oscuro, fue detenido el 14 de agosto de 2025 en el aparcamiento de un outlet Cabazón en el condado de San Bernardino, California. Su madre, Rebecca Aro, afirmó que le estaba cambiando el pañal en el coche cuando un desconocido frenético se acercó corriendo, la atacó y huyó con el bebé alrededor de las 5 de la tarde. Describió al hombre como errático con los ojos muy abiertos y desaliñado, agarrando a Emmanuel y desapareciendo a pie entre la maleza cercana. El padre, Jack Aro, alertó inmediatamente a la policía, lo que desató una alerta Amber y búsquedas masivas con helicópteros y unidades de 9 rastreando la maleza del desierto. Pero las grietas aparecieron rápidamente. La cronología de Rebecca no coincidía con la vigilancia de la tienda, no mostró agresiones y ningún testigo corroboró a la figura que veía. Para el 22 de agosto, ambos padres fueron arrestados, y Jack confesó asesinato en segundo grado y poner en peligro a un menor el 16 de octubre, admitiendo que maltrató al bebé hasta la muerte ese mismo día y deshizo del cuerpo en un lugar desconocido. La extraña historia de Rebecca fue destapada como una mentira fabricada para encubrir el crimen, y ella enfrenta cargos de complicidad. El cuerpo sigue sin encontrarse, pero el caso se cerró como homicidio, y la alerta se canceló una vez que el engaño se desveló. La historia de Emmanuel se desarrolló con giros rápidos que desmontaron la hipótesis del extraño. La llamada inicial al 911 de Rebecca pintó un cuadro vívido, el hombre saltando desde los arbustos, golpeándola y arrebatando al bebé mientras ella gritaba pidiendo ayuda. Jack la apoyó al principio participando en vigilias y suplicando en la tele: por favor, traed de vuelta a nuestro hijo. Pero los polígrafos fallaron, y los registros telefónicos mostraron inconsistencias. Ninguna llamada de socorro antes del informe y Epps lo situó en casa antes, donde probablemente ocurrió el maltrato. Los investigadores encontraron rastros de sangre en el baño familiar, y Jack se desmoronó durante el interrogatorio contando cómo sacudió a Emmanuel frustrado por el lloro. Luego entró en pánico y escondió el cuerpo en un matorral remoto antes de escenificar el secuestro. Rebecca admitió saber pero mentir para proteger a Jack. Su historia se fragmentó ante preguntas sobre la descripción del sospechoso, bada en altura, ropa, pero insistiendo en su pánico de ojos desorbitados. Esta exposición convirtió el caso de un peligro extraño a un horror doméstico, con el acuerdo de culpabilidad de Jack en octubre que evitó detalles del juicio pero confirmó la mentira. El solar aislado de la salida, bordeado por el desierto, hacía la historia creíble al principio. Pero las contradicciones, la falta de imágenes de seguridad del hombre, la falta de huellas en la arena, la desentrañaban, señalando a la familia como la fuente lejos de la errática forastera que ella inventó. Estas comparaciones polarizan las ideas de Benjamin en dos extremos, uno donde el caos de un desconocido conduce a un daño directo, permaneciendo abierto como la espera interminable de Summer, otro donde oculta verdades internas, colapsando como el relato fabricado por Emmanuel. En verano el retraso del informe familiar y el aislamiento rural mantienen vivas posibilidades más extrañas. Sin que el cuerpo alimente teorías de un testigo de algo terrible, oculto por el agresor para silenciarla. Los polígrafos y registros de los padres no arrojaron nada, dejando el caso en el limbo, un testimonio de cómo estos escenarios pueden extenderse indefinidamente en bosques remotos. Los problemas pasados de la familia añaden sospecha pero no pruebas. La mentira de Emmanuel, por su parte, muestra cómo las historias más extrañas a menudo se desmoronaron, con madres tejiendo a forasteros frenéticos para desviar la atención de la violencia doméstica. Solo para que pruebas como sangre o líneas temporales expongan el engaño. El atacante de ojos desorbitados de Rebecca reflejaba el pánico real, pero era el suyo propio, cubriendo la rabia de Jack que terminaba en tragedia. Esta división hace que todos los caminos sean sombríos. El caos más extraño trae terror aleatorio, las mentiras internas engendran traición, dejando cicatrices que nunca sanan. Centramos nuestra atención en analizar las probabilidades de supervivencia de Gus en diferentes escenarios, basándonos en datos médicos.
de supervivencia y estadísticos para evaluar las probabilidades. En casos de intervención accidental o aleatoriedad no relacionada, las probabilidades aumentan si la detección se realiza rápidamente. El factor tiempo juega un papel fundamental aquí, si Gus se encontraba con una interrupción no planificada o un evento fortuito. Su tasa inicial de supervivencia podría oscilar entre el 60 y el 80% con el descubrimiento temprano. Un niño de 4 años puede soportar la deshidratación y la falta de comida durante unos 3 o 5 días en condiciones moderadas, pero los extremos de lo opaco reducen eso a 1 o 2 días como máximo, con un calor abrasador que acelera la pérdida de líquidos y el agotamiento. Anotamos historias de incidentes similares en los que niños fueron reubicados inesperadamente como ser recogidos y trasladados a un refugio o vehículo temporal. En esos, la supervivencia aumenta si se proporciona atención básica como agua o sombra, convirtiendo una situación desesperada en una en la que el rescate sigue siendo factible. La resistencia del cuerpo a esa edad ayuda, con menores demandas metabólicas que permiten resistencia si no hay lesiones, pero la exposición prolongada sin ayuda reduce drásticamente las probabilidades. Los elementos de supervivencia refuerzan esto en situaciones no hostiles. Niños pequeños como Gus se adaptan sorprendentemente bien si no sufren daños, con datos de casos dispersos que muestran que el 70% de los menores de 6 años sobreviven si se encuentran en menos de 72 horas. Los traslados aleatorios a menudo no significan daño deliberado, por lo que la tasa aumenta si el cambio evita la violencia, respaldado por registros de organizaciones que rastrean a niños desaparecidos. Recordamos relatos en los que niños pequeños fueron llevados por encuentros fortuitos, acabando en edificios cercanos con suministros mínimos, resistiendo hasta que llegaron los buscadores. Los factores médicos también coinciden. Sin un trauma inicial, Gus podría mantenerse con una ingesta mínima, con un 80% de probabilidad si no está expuesto a largo plazo a los elementos. La respuesta rápida como alertas Amber o controles fronterizos podría inclinar la balanza, localizándolo en lugares seguros antes de que la deshidratación se instale por completo. En general, en este marco, la probabilidad se mantiene elevada con una acción rápida, pero cae al 20% tras un mes debido a los efectos ambientales como el sol implacable y la ausencia de fuentes naturales de agua. Sin embargo, sigue siendo viable si se mantiene en una zona protegida, donde la intervención humana básica evita un deterioro fatal. Pasando a escenarios de accidentes seguidos de ocultación, la probabilidad de supervivencia baja al 20-40%, fuertemente influenciada por la duración del encubrimiento. Si ocurrió un accidente y se ocultó, la vulnerabilidad de un niño de 4 años ante un traumatismo craneal o asfixia significa que la muerte puede llegar rápidamente sin ayuda, siendo suficiente la ventana de búsqueda de 3 horas para borrar las oportunidades viables de rescate a medida que los signos vitales se desvanecen. La dinámica de supervivencia aquí es sombría, con niños como Gus teniendo alrededor del 50% de probabilidades de resistir un accidente inicial como una caída o un ahogo si llega ayuda médica inmediatamente, pero el ocultamiento reduce ese nivel por debajo del 20% a medida que la falta de oxígeno o la pérdida de sangre aumentan sin control. Pensamos en casos en los que los accidentes se ocultaron, lo que llevó a un deterioro rápido sin intervención. El calor de lo opaco acelera la descomposición, apagando aún más las esperanzas de encontrar a alguien vivo tras días. Los aspectos de salud lo agravan. Los incidentes no tratados suelen resultar mortales por daños internos, con un 30% de supervivencia si el escondite es breve, pero casi cero tras un mes cuando el cuerpo sucumbe por completo. La tasa total baja al mínimo, acercándose a cero con el tiempo, ya que ocultar no implica intención de salvar, sellando un final trágico. Finalmente, cuando el maltrato escala hasta homicidio y luego se oculta, la probabilidad de supervivencia cae por debajo del 10%, siendo la naturaleza violenta que garantiza una letalidad inmediata. Si el maltrato llevó a un asesinato y encubrimiento, un niño de 4 años enfrenta una muerte casi segura por golpes o estrangulamiento, y el ocultamiento confirma que no hay esfuerzos de reanimación. La resistencia aquí es mínima, con maltrato infantil que puede causar entre un 80 y un 90% de fatalidad sin ayuda. Según datos de salud global, esconderse elimina cualquier ventana de rescate tan estrecha. Las realidades médicas son duras, traumatismos de órganos o cerebros matan en minutos u horas, y tras un mes, no queda ninguna posibilidad. La rápida ruptura del celo borra todo rastro. La probabilidad global se mantiene muy baja, por debajo del 5%, ya que la configuración denota daño deliberado que culmina en muerte, similar a estadísticas sombrías sobre homicidios infantiles. Las teorías. Continuando con nuestros análisis de la condición de Gus, echemos un vistazo a una de las grandes controversias en este caso, que es la retención de información tanto para Gus como para Benjamín. El objetivo principal de limitar los detalles es salvaguardar el proceso de investigación, asegurando que elementos clave como coartadas, datos de drones e historiales personales permanezcan protegidos de posibles sospechosos que podrían alterar su comportamiento si se les avisa. Esta estrategia permite a las autoridades mantener un elemento de sorpresa, preservando la integridad del trabajo en curso sin comprometer pistas que podrían desmoronarse ante una exposición prematura.
En historias de investigaciones similares, hemos visto cómo la falta de palabras puede hundir barcos, cómo los testigos son entrenados. Las pruebas manipuladas o las pruebas se enfrían porque se compartió demasiado pronto. Aquí el control preciso ayuda a mantener el impulso estable centrando recursos en construir un caso sólido en lugar de reaccionar a fugas que podrían descarrilarlo todo. Otro objetivo clave es frenar la propagación de la desinformación y las teorías conspirativas disparatadas que a menudo afectan a las desapariciones de alto perfil. Al no revelar detalles sobre posibles vínculos entre ambos casos, negando firmemente la falta de conexión, la policía pretende evitar el tipo de narrativas fabricadas que distraen del progreso real, como imágenes generadas por IA o especulaciones infundadas de terceros que inundan foros en línea y desperdician personal. Recordamos casos en los que rumores no controlados llevaron al acoso a inocentes o a pistas falsas que saturaron las líneas de ayuda, convirtiendo la ayuda pública en un obstáculo. Esta contención también ahorra a las familias un sufrimiento adicional, ya que teorías confusas pueden amplificar el duelo en paranoia, instando a los lugareños a mantenerse alejados de la propiedad para evitar más caos. Es un equilibrio delicado, priorizar la búsqueda de hechos sobre el sensacionalismo que podría poner a la comunidad en contra de sí misma. Respetar la privacidad de las víctimas y sus familias es una razón fundamental para este apagón informativo. Los detalles sobre el pasado de Benjamin, sus lazos familiares o motivos para estar en la zona, o la dinámica interna de los Lamont, como los conflictos entre Joshua y José, permanecen en secreto para protegerlos de juicios públicos infundados. Sin pruebas concretas, divulgar esa información podría llevar a acciones de justiciero o un estigma que dure toda la vida, incluso si más adelante se demuestra la inocencia. Hemos escuchado historias de investigaciones anteriores en las que las revelaciones prematuras arruinaron reputaciones, con familias acosadas por los medios o investigadores en línea mucho después de que se cerraran los casos. Este enfoque fomenta la cooperación continua de los implicados, asegurando que se sientan protegidos en lugar de expuestos, lo cual es crucial para recopilar declaraciones voluntarias o accesos sin batallas legales. Centrar recursos y evitar el pánico generalizado completa los objetivos. Guardar secretos permite a los investigadores dedicar tiempo a tareas de alta prioridad, como revisar grabaciones de drones o cruzar líneas temporales, en lugar de desmentir todos los rumores que surgen. En zonas remotas como el Opaco, donde las desapariciones no son infrecuentes, inundar al público con detalles no verificados podría provocar miedo innecesario. Avisos disuasorios o líneas abrumadoras como Crime Stoppers N131-444. Historias de otras investigaciones rurales muestran cómo el exceso de compartir puede crear cámaras de eco de alarma, con comunidades confinándose en lugar de abrirse. Esta liberación medida fomenta un flujo de información dirigido como apelaciones a avistamientos en carreteras, sin convertir la región en un foco de histeria. Las controversias que giran en torno a esta limitación han sido intensas, con muchos en la comunidad expresando su enfado por lo que parece favoritismo, renovando las llamadas para obtener información sobre Benjamin alrededor del 5 de octubre mientras reduce los esfuerzos de Bush en el terreno, lo que lleva a acusaciones de prioridades equivocadas como reducir la búsqueda de un niño pero querer más sobre este tipo. Esto ha alimentado debates sobre la transparencia, con críticos argumentando que contener la participación pública dificulta la intervención pública que podría resolver el caso, como se ha visto en otras búsquedas de menores donde apelaciones abiertas generaron pistas clave. La negación de cualquier conexión entre los casos también ha sido criticada, calificada por algunos como posible encubrimiento, especialmente dadas las siniestras amenazas por la coincidencia de horarios y lugares, lo que ha llevado a los locales a mantenerse alejados de la granja para esquivar trampas conspirativas y aumentar la tensión comunitaria. También se desatan los debates sobre privacidad frente a apertura, y el estricto control de los detalles se considera una sobreprotección de la familia Lamont a costa del progreso. En contraste con casos como William Tyrrell, donde un intercambio más amplio ayudó a obtener pistas. Esta contención ha provocado argumentos de que la policía oculta ciertas cosas sin explicación, pudiendo pasar por alto avances financiados por la comunidad. El equilibrio parece desajustado para los detractores, que afirman que deja al público en la oscuridad, fomentando la desconfianza y ralentizando el impulso que podría devenirse de ojos más abiertos sobre el terreno. En cuanto a Benjamin, no está convirtiéndose en un objetivo policial de forma evidente. Su caso sigue gestionado por separado a través de la sección de investigación de personas desaparecidas, sin señales de que esté integrado en la fuerza de tarea Horizon de Bush. Las autoridades han declarado constantemente que no están investigando ninguna conexión y no se menciona investigaciones por juego sucio ni comprobaciones de coartadas en su contra, a diferencia del escrutinio sobre las líneas temporales de los Lamont. Su estatus sigue siendo desaparecido a largo plazo, todo centrado en sus datos personales de Australia Occidental, sin expansión a territorio sospechoso ni vínculos con otros delitos. La policía prioriza los ángulos internos de Bush, tratando a Benjamin como un asunto individual sin vigilancia ni polígrafos, subrayando que él no es el centro de atención, su comportamiento errático explicado como posible angustia personal, no como intención criminal.
Esta falta de orientación para Benjamin contrasta fuertemente con el giro hacia el interior de los Lamont, donde predominan las historias familiares y los escaneos de propiedades. No hay pruebas que apunten a que esté siendo monitorizado o interrogado más a fondo, con actualizaciones estancadas desde el 5 de octubre, enfatizando el análisis de su propio pasado más que cualquier cruce. Está claro que el objetivo está en la finca de Gus, dejando a Benjamin como una nota al margen, no como un objetivo principal a ojos de los investigadores. La separación mantiene su expediente abierto pero aislado, sin la intensa investigación de coartadas ni las indirectas de motivos dirigidas a la familia. Lo que refuerza que no está bajo la misma nube de sospechas. Persisten debates sobre si este enfoque de no intervención hacia Benjamin oculta algo o simplemente no refleja vínculos, con algunos argumentando que la policía minimiza para evitar el pánico, mientras que otros lo ven como una confirmación de que es irrelevante. Las controversias ponen de manifiesto cómo los límites de la información pueden generar dudas, y los llamamientos a una mayor apertura chocan con la necesidad de discreción. Al final, la contención sirve para canalizar los esfuerzos de forma eficiente, pero la resistencia muestra cómo puede alienar a quienes están dispuestos a ayudar, convirtiendo a posibles aliados en críticos que cuestionan cada movimiento. El principal sospechoso. Como hemos señalado, a diferencia de las etapas iniciales, aunque aún no hay confirmación oficial, parece que los miembros de la familia Lamont están emergiendo como los principales sospechosos en la investigación en curso, dado que ahora se han dirigido a las numerosas acciones policiales que ahora persiguen a los más cercanos al niño Gus. Esto se ve claramente en la creación de la Task Force Horizon el 5 de octubre de 2025, que supuso un cambio decisivo de operaciones de rescate puras a una investigación penal completa. Esta medida no fue solo administrativa, señalaba un giro deliberado hacia la exploración de la dinámica interna del hogar, con los detectives centrándose en la propiedad de Oak Park y en las historias personales de la familia. Un exdetective con experiencia en casos similares de desapariciones infantiles comentó que estas transiciones tempranas a menudo indican lecciones aprendidas de errores pasados, donde centrarse únicamente en búsquedas externas retrasó descubrir verdades más cercanas. Aquí la formación del grupo de trabajo sugiere que la policía ya no trata esto como una simple escapada, sino como algo potencialmente orquestado oculto dentro del círculo familiar, poniendo a todos, desde Shannon hasta Joshua, bajo un microscopio para analizar sus roles y relaciones. Las autoridades han exigido acceso total a la granja, un paso que subraya su sospecha de ocultación en áreas controladas exclusivamente por la familia. Esto incluye puntos de exploración como el depósito de hormigón detrás de la casa principal, el segundo montículo de arena que parece recién alterado, la mancha de tierra marrón descolorida en primer plano y la pequeña casa secundaria con su antena parabólica y señales de mantenimiento continuo. Los investigadores no solo están echando un vistazo a esto, los examinan metódicamente en busca de cualquier señal de manipulación o evidencia oculta, lo que implica que creen que Gus no se alejó mucho, sino que encontró su destino en territorio familiar. Un investigador implicado en casos rurales de niños señaló que cuando no hay rastros exteriores como la actividad de los carroñeros o huellas lejanas, la lente se vuelve hacia adentro, ya que las familias a menudo tienen los medios y motivos para alterar escenas. Para los Lamont, esta solicitud de acceso significa que Shannon Murray, como la última en ver a Gus, se enfrenta a preguntas sobre su supervisión esa tarde, mientras que el papel de José Murray como portavoz será revisado por cualquier inconsistencia en sus declaraciones vagas. La ausencia de Joshua Lamont en la propiedad desde el incidente también genera sospechas, ya que probablemente la policía le presiona para preguntarle por qué no ha regresado, indagando si los conflictos familiares influyeron en la creación de un ambiente inseguro. Esta inmersión inmobiliaria completa posiciona a la familia no como víctimas, sino como figuras centrales que podrían tener llaves o secretos de lo ocurrido. Desde el 18 de octubre de 2025, la policía intensificó su enfoque tecnológico, desplegándola para filtrar imágenes de drones con especial atención a las zonas cercanas a la vivienda. Esto no es escaneo aleatorio, está dirigida a lugares donde podría ocultarse sin dejar marcas evidentes, lo que indica la creencia de que Gus no se adentró en la naturaleza sino que estaba contenido o escondido cerca. Un detective principal en las ondas de niños desaparecidos a largo plazo ha comentado que el análisis de IA a menudo revela anomalías que la vista humana pasa desapercibidas, como sutiles alteraciones del suelo, patrones inusuales en zonas accesibles para familias. Para los Lamont, esto significa que se están analizando sus rutinas diarias y el uso de sus propiedades, la cronología de cocina de Shannon, el horario de pastoreo de José a 10 kilómetros y la presencia de Jessica en el lugar influyeron en si los suecos permitían algo siniestro. El énfasis en estos lugares adyacentes a las casas demuestra que la familia ahora está bajo sospecha, ya que la falta de indicadores naturales exteriores como pájaros que vuelven o huellas que se alejan indica claramente un posible juego sucio orquestado oculto dentro del hogar. Es probable que los investigadores estén cruzando las declaraciones familiares con estas imágenes, buscando desajustes que puedan elevar los de testigos a sospechosos.
Este énfasis general demuestra una evolución significativa en la investigación, ya que la policía ya no lanza amplias redes para denunciar al público, sino que se centra más en la propiedad y los registros personales. Un veterano detective de homicidios ha observado que tales cambios a menudo provienen de supuestos iniciales que se desmoronan ante vacíos de pruebas, redirigiéndose a quienes tienen un conocimiento íntimo de la escena. Para los Lamont, esto significa que cada interacción, desde los detalles del cuidado infantil de Shannon hasta la distancia de Joshua, está siendo investigada por motivos como temores a la custodia o tensiones ocultas. La silenciosa escalada, sin alarde, sugiere que están construyendo un caso meticulosamente, tratando a la familia como clave para desentrañar lo ocurrido. La policía está verificando activamente la coartada de Shannon Murray, profundizando en su relato de compaginar la cocina y vigilar a Ronnie mientras Gus jugaba fuera. Han solicitado esquemas de casas para trazar la vista desde la cocina hasta el jardín, junto con pruebas físicas como restos de preparación de comida para confirmar la línea temporal de su historia. Un investigador experimentado en desapariciones familiares ha señalado que estas solicitudes a menudo revelan discrepancias, como si las tareas podrían solaparse de forma realista sin interrupciones en la supervisión. Esto pone a Shannon en primer plano. Su papel como matriarca y cuidadora principal ese día la convierte en un punto focal de cualquier narrativa interna de juego sucio. Los investigadores también investigan las relaciones familiares, desentrañando conflictos como la separación de Joshua Ciencaerme debido a disputas con Josie, cuya transición oculta se mantuvo en secreto hasta después de la muerte de su padre. Esto incluye examinar tensiones pasadas y posibles motivos, como proteger la custodia de Ronnie de cualquier escrutinio si ocurría un accidente. Detectives familiarizados con las dinámicas domésticas en casos infantiles han comentado que estas divisiones a menudo ocultan problemas más profundos, como el abandono o los encubrimientos para preservar el hogar. Para Jessica, sus tareas de pastoreo ese día se revisan, comprobando si su ausencia contribuyó a la vulnerabilidad o si posee conocimientos no revelados. No se han producido arrestos, pero la vigilancia reforzada sin anuncios indica un enfoque discreto para evitar alertar a la familia. Un detective de crímenes graves ha explicado que el silencio público permite la cooperación voluntaria al construir pruebas, evitando posturas defensivas que podrían frenar el progreso. Esta estrategia mantiene la presión sin enfrentamientos abiertos, tratando a los Lamont como sospechosos en la práctica, sino en el nombre. Estos pasos suponen un cambio profundo con amplios atractivos que se desvanecen en favor de inmersiones dirigidas en propiedades y récords. Los investigadores señalan que este giro suele ocurrir cuando las teorías externas se desvanecen, redirigiéndose a quienes tienen recursos y oportunidades. Para los Lamont, significa que sus vidas están diseccionadas, la rutina de Shannon, las declaraciones de José, la distancia de Joshua, todo para reconstruir si se gestaba algo sucio en su interior. Observamos el contacto cercano con la familia por parte de detectives de crímenes mayores, lo que sugiere una verificación continua de coartadas y evaluaciones de motivos. Esto posiciona a los Lamont como el núcleo de la sonda, con cada interacción examinada en busca de grietas que pudieran revelar verdades ocultas. Una pista en investigaciones similares ha compartido que este compromiso persistente a menudo revela deslices voluntarios, convirtiendo a los testigos en puntos focales. Para Shannon son sus dos tareas ese día, para José, sus vagas actualizaciones, para Joshua. Su ausencia, todo alimenta una narrativa donde la familia tiene la clave. Se destaca la cooperación de la familia, pero bajo esta perspectiva está impregnada de cautela, con la policía investigando sin ceremonias para mantener las respuestas genuinas. Los detectives enfatizan que en casos familiares, este método produce avances, como se ve cuando las coartadas se desmoronan bajo interrogatorios repetidos. Para los Lamont, es una tormenta silenciosa, con la persistencia del grupo de trabajo señalando que ya no son periféricos, sino sospechosos centrales en el drama que se desarrolla. Las acusaciones. Es muy posible que si Shannon Murray fuera acusada de asesinato intencionado por acciones que llevaron a la muerte de Gus, podría enfrentarse a cadena perpetua sin libertad condicional bajo la Ley de Consolidación del Derecho Penal de Australia del Sur de 1935. Sección 11, con un periodo mínimo de 20 años sin libertad condicional si se prueba la intención. Esto se debe a la gravedad de quitar la vida a un menor, donde los tribunales consideran que la premeditación o el desprecio imprudente merecen la pena más severa. Una veterana detective de homicidios ha señalado que en casos familiares, la intención suele depender de los plazos. Su fallo en la supervisión se volvió deliberado. ¿Hubo un momento de escalada? El marco de la ley exige una clara evidencia de previsión, pero una vez establecida, establece consecuencias de por vida, eliminando cualquier posibilidad de liberación. Si se considera homicidio involuntario por un accidente encubierto o negligencia, Shannon podría enfrentarse a hasta 25 años de prisión, acompañados de cargos por poner en peligro a menores bajo la Ley de Seguridad de Niños y Jóvenes de 2017, añadiendo 5 años a los 10 años de la ATC dependiendo del grado de fallo en la supervisión.
El homicidio involuntario captura daños no intencionados pero previsibles, como una caída durante un juego sin supervisión que puede escalar fatalmente sin ayuda. Los investigadores señalan que aquí se agrava la negligencia. Dejar a un niño pequeño fuera con la luz menguante invita al desastre, y ocultarlo después sella la acusación. Un detective principal en las investigaciones sobre víctimas mortales infantiles ha señalado que estas capas garantizan la responsabilidad tanto del acto como de las consecuencias, evitando que una sola etiqueta minimice el impacto total. José Murray podría encontrarse cómplice después si ayudó a ocultar el cuerpo o las pruebas, enfrentándose hasta 10 años según la Ley de Consolidación del Derecho Penal, sección 241 por conocer el delito pero ayudar en la evasión. Esto se aplica cuando alguien, consciente del delito, ayuda a destruir rastros o a crear coartadas. Un fiscal experimentado en asuntos similares ha observado que los cómplices suelen enfrentarse a una condena más ligera pero aún considerable, ya que su papel permite que el principal delincuente escape de la justicia. En los entornos familiares, esto puede implicar limpiar una escena o coordinar historias, convirtiendo el apoyo en complicidad. Koso Alamont corre el riesgo de negligencia infantil por vivir separados y no garantizar la seguridad de Gus, castigada con hasta 5 años según las leyes estatales. O declaraciones falsas a la policía si sus relatos sobre conflictos familiares inducen a error. Las acusaciones por negligencia tienen como objetivo a padres que crean o ignoran condiciones peligrosas, incluso remotamente. Los detectives familiarizados con los casos de padres a distancia señalan que la separación no exime la responsabilidad si las disputas contribuyeron a un hogar inseguro. Eso influye. Una denuncia falsa añade si minimizó las tensiones, obstaculizando la investigación. Que sí Calamont podría enfrentarse a un niño en peligro por tareas de pastoreo que dejan a Gus sin supervisión, con 2 a 7 años posibles, o conspiración para pervertir la justicia hasta 7 años si está involucrada en encubrimientos. La amenaza ocurre cuando las decisiones parentales exponen a los niños a riesgos, como ausencias prolongadas durante el tiempo de juego. La conspiración surge de un engaño coordinado, como alinear historias tras el incidente. Un investigador en investigaciones domésticas ha dicho que estos cargos suelen señalar a padres secundarios que facilitan en lugar de iniciar. Pero las sentencias se acumulan para reflejar una responsabilidad compartida. Toda la familia podría ser acusada de obstruir la justicia por el retraso de 3 horas en la denuncia y las negativas voluntarias, que conllevan entre 7 y 15 años si se demuestra ocultación intencionada de pruebas. Esta acusación amplia abarca acciones que descarrilan consultas, desde retener llamadas hasta limitar el acceso. Los fiscales en casos de obstrucción enfatizan cómo tales retrasos permiten manipulaciones, convirtiendo la cooperación en delito. Si un cuerpo aparece con marcas de maltrato, los cargos aumentan a asesinato agravado, imponiendo cadena perpetua sin libertad condicional y la pérdida permanente de la custodia de Ronnie según las leyes de protección infantil. Factores agravantes en la vulnerabilidad, la impotencia de un niño pequeño o el patrón de daño. Los expertos en bienestar infantil insisten en que el descubrimiento de malos tratos previos provoca la retirada inmediata de los hermanos restantes, fracturando la unidad de forma irreparable. En casos paralelos, esconder un cuerpo en lugares como un depósito o un montón de arena añade ocultar un cadáver o una mala conducta con un cadáver. De 2 a 5 años cada uno. Estos se añaden para profanar, asegurando un ajuste de cuentas completo. La policía podría basarse en pruebas circunstanciales, lagunas de coartada de San o anomalías en los datos de drones, convenciendo a los jurados de motivos de protección familiar si se demuestra. Un detective principal ha comentado que en estos montajes el motivo suele estar ligado a preservar el hogar, como proteger a Ronnie de los servicios, lo que lleva a cargos en capas que entierran a los acusados bajo peso. Otro Tamon señala que las líneas temporales son reyes, un intervalo de 3 horas dita oportunidad para la alteración, convirtiendo el abandono en intención a ojos de la corte. Los fiscales presionan por máximos cuando hay niños de por medio, viendo la traición como la definitiva. Recordamos la opinión de un fiscal sobre una muerte rural comparable: los retrasos y las denegaciones de acceso gritan conciencia de culpabilidad, acumulando cargos de perversión sobre el delito principal. Para los Lamont, si las pruebas coinciden, la cascada, desde el asesinato hasta la obstrucción, podría desmantelarlo todo con cadenas perpetuas a la vista para los principales y años para los facilitadores. Los investigadores insisten en que los casos familiares son los que más afectan en la sentencia, teniendo en cuenta los jueces la violación del fideicomiso. Un veterano de homicidios compartió que la negligencia se intensifica rápidamente cuando el juego sin supervisión termina fatalmente. En los tribunales lo consideran evitable, golpeando con peligro para reforzar el punto. Los roles cómplices, como el posible asistente de José, tienen 10 años para disuadir la lealtad tras el crimen. El cargo completo de perversión por el retraso en grupo garantiza que nadie quede libre si la intención se mantiene. El descubrimiento de maltrato se convierte en agravado, vida sin esperanza, además de la cancelación de la custodia, Ronnie desaparecido para siempre. El ocultamiento añade esos años extra, castigando la piel tanto como el daño. Construcciones circunstanciales. Agujeros de coartada, rarezas de drones, pueden condenarse en motivo como el escudo familiar convence. Los detectives dicen que los jurados compran narrativas de protección en muertes infantiles, lo que lleva a golpes de golpe. El callejón sin salida.
Continuamos nuestra recopilación reuniendo los desarrollos legales y resultados de casos pasados que reflejan los patrones que estamos viendo aquí, centrándonos únicamente en cómo se han desarrollado en los tribunales y más allá, sin repasar los hechos en sí ni sus desgarradoras consecuencias. Comenzando con Emmanuel Aro, el caso se concluyó con ambos padres enfrentando cargos graves que sellaron su destino. Zaque Aro, del padre, se declaró culpable de asesinato en segundo grado el 16 de octubre de 2025 en el Tribunal Superior del Condado de San Bernardino, evitando un juicio completo pero asegurando una condena que incluye décadas de prisión, y el juez subrayó la traición a la confianza en los entornos familiares. Rebecca Aro, la madre, fue condenada como cómplice después de los hechos por inventar la historia del desconocido para ganar tiempo, recibiendo una condena de 10 años bajo la sección 32 del Código Penal de California, además de restricciones de libertad condicional que prohibían cualquier contacto con menores. Los fiscales presionaron para que se impusieran penas máximas, citando el papel del engaño en retrasar la justicia, y el tribunal ordenó la restitución de los costes de la investigación, dejando a la familia restante de la pareja fracturada y bajo liberación supervisada. Las apelaciones están pendientes, pero la sentencia es un recordatorio contundente de cómo se deshacen los encubrimientos, con la confesión de Jake durante el seguimiento del polígrafo inclinando la balanza en su contra. Al pasar a Summer Wells, la parte legal sigue estancada tras 4 años, sin presentar cargos a pesar del intenso escrutinio sobre los padres. La Oficina de Investigación de Tennessee entregó el caso al fiscal del condado de Owens en 2022 para su revisión, pero a octubre de 2025 sigue clasificado como activo sin acusación, dejando a Candace Bly y Donald Wells en un limbo de demandas civiles en lugar de penales. Los servicios de protección infantil retiraron a los otros hermanos en 2021, alegando riesgos de peligro, y la familia perdió batallas por la custodia hasta las audiencias de 2023, donde los jueces citaron la inestabilidad del hogar como motivo para su colocación permanente en otro lugar. Donald enfrentó cargos no relacionados por conducir bajo los efectos del alcohol en 2024, cumpliendo 6 meses de libertad condicional, pero la investigación principal persiste sin cierre, con el TRI renovando las llamadas de denuncias anualmente sin arrestos, sin juicio, solo interminables apelaciones por información que se deshacen en silencio. Justice for Summer se siente distante, ya que la Fiscalía declara que no hay pruebas suficientes para la acusación, atrapando el caso en un limbo de revisión donde las familias esperan indefinidamente. El trayecto legal de Madeleine McCann se ha prolongado durante 18 años sin resolución para la víctima, marcado por una red de investigaciones y demandas que giran en círculos pero nunca termina. Las autoridades portuguesas cerraron el caso en 2008 por falta de pruebas, reabriéndolo en 2011 con pistas alemanas, pero hasta 2025 no se mantienen cargos contra el principal sospechoso, Christian Brueckner, que cumple condena por violaciones no relacionadas. Los McCann presentaron una demanda por difamación en 2014 contra el libro de un detective, ganando un acuerdo y una disculpa en 2017, pero su presión ante el Tribunal Superior de 2020 para conseguir más expedientes se estancó en apelaciones, costándoles más de $0 en honorarios legales. La Operación Branche, la investigación británica, costó 13 millones de libras en 2025 sin arrestos, con la familia financiando demandas privadas contra medios por difamación, resolviendo algunos acuerdos pero perdiendo otros en 2023 en sentencias que defendieron la libertad de expresión. Sin condena, sin recuperación de cuerpos, solo batallas civiles en curso y una demanda ante el Tribunal Europeo de 2024 desestimada por jurisdicción, dejando a Kate y Harry McCann en un limbo perpetuo, su fondo Madeleine drenado a beta cero. La justicia esquiva mientras el sospechoso queda libre de la posibilidad de libertad condicional. La investigación de Jack Sullivan, que tiene apenas unos meses en octubre de 2025, refleja la frustración sin resolver y aún no hay cargos contra los padres. La Unidad de Crímenes Mayores de la ARTEM, en colaboración con 11 fuerzas regionales, revisó el caso para su enjuiciamiento en agosto de 2025. Pero el Servicio de Fiscalía Pública de Nueva Escocia declinó presentar cargos debido a la falta de pruebas, manteniendo a Daniel Martel y Maria Brooks Murray como personas de interés sin una acusación formal. Los resultados del polígrafo de mayo los exonieron inicialmente, pero las audiencias de custodia civil en curso privaron de los derechos parentales en septiembre de 2025, colocando a los hermanos supervivientes en acogida en medio de apelaciones que podrían prolongarse hasta 2026. La recompensa de $150,000 sigue activa, con la familia enfrentándose a demandas en 2025 por parte de familiares por acceso a la herencia, pero no hay juicio penal pendiente ya que el fiscal cita lagunas circunstanciales. Esto deja a los Sullivan en una zona gris legal, los aprobados del polígrafo no equivalen a exoneración. La justicia para Jack en revisión interminable. De estos hilos sacamos el hilo común de los procesos estancados, las rápidas declaraciones de culpabilidad de Emmanuel en contraste con la década de revisiones del fiscal de Summer, las victorias civiles de Madeleine sin cierre penal y el estatus de interés de los Sullivan sin esposas. En Emmanuel, la confesión de Jack en octubre evitó el juicio pero contuvo cadena perpetua, la condena cómplice de Rebecca añadió años y el tribunal aplastó el coste del engaño. La pérdida de custodia de la familia Wells en verano de 2023 fue a través del Tribunal de Familia, no penal, con las renovaciones anuales del DRI sin arrestos, y el sello de insuficiente del fiscal mantuvo la prueba congelada.
La victoria por difamación de Madeleine en 2017 recaudó de cero pero ninguna condena por sospecha, la audiencia de libertad condicional de Brekuner en 2025 pendiente sin nuevos cargos, y las luchas contra el Fondo Mecana votan recursos. La revocación de la custodia de los Sullivan en septiembre fue afectada por audiencias de bienestar infantil, apelaciones presentadas pero sin moción penal, la recompensa sin que los interesaran por la cuenta. El potencial para un alcance más amplio existe con recompensas o ayudas federales, pero sin información fresca. Recuerda al retraso de 5 meses del Iriyak Sullivan, donde el enfoque familiar no produjo nada tangible. Un responsable del grupo de trabajo ha dicho que el impulso necesita combustible, destacando cómo la falta de esa chispa convierte las inquisiciones en maratones de espera, un recordatorio sobrio de que algunas verdades permanecen enterradas. De lo que aprendimos, podemos extraer lecciones profundas de este caso, subrayando que investigar desapariciones infantiles requiere un escrutinio meticuloso, incluso vinculando incidentes aparentemente no relacionados para obtener una imagen completa. Los detectives deben cruzar líneas temporales, geografías y comportamientos, como la brecha de 24 horas y la proximidad de 150 kilómetros entre Bus y Benjamin, para descubrir patrones ocultos que una sola lente podría pasar por alto. Este enfoque holístico, como se ha visto en sondas anteriores donde conexiones pasadas descifraron casos sin resolver en el proceso, requiere exhaustivas inmersiones de datos, verificaciones de coartadas y tecnología como el análisis de drones con IA para armar el rompecabezas. Sin embargo, esta minuciosidad tiene un alto precio, consume mucho tiempo alargando meses o años sin avances, erosionando la confianza pública a medida que las comunidades se frustran por la inacción o el secreto percibidos. Nos preguntamos, ¿ocultar detalles para proteger la investigación alimenta más rumores de los que silencia? El silencio prolongado puede desmoralizar a los voluntarios y denunciar a los sospechosos, mientras que las divulgaciones apresuradas corren el riesgo de contaminar las pruebas. Lo más crítico es que amenaza la seguridad de las víctimas. En el caso de Bus, los retrasos podrían haber permitido borrar rastros, y vincular a Benjamin sin pruebas podría desviarse de verdades internas. ¿Cómo equilibramos la necesidad de una visión integral con la urgencia de actuar de inmediato? Este caso nos recuerda que la profundidad de la justicia a menudo choca con su rapidez, dejando a las familias en un limbo y a las sociedades lidiando con la duda. ¿Y si una fusión más rápida y transparente de casos hubiera salvado una vida? La búsqueda de la verdad es vital, pero su coste en fe y esperanza es incalculable.